Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Por la gracia y la misericordia de Dios, otra vez nos reunimos a través de este medio de comunicación para estudiar la bendita palabra de Dios. Antes de iniciar nuestro estudio, vamos a encomendarnos en las manos de nuestro buen Dios. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro, te damos gracias por este nuevo día que nos regalas y por la oportunidad que nos das de elevar nuestro corazón a ti y de venir ante tu presencia para estudiar tu palabra. Te suplicamos, Padre bendito, que nos des la gracia de entender tu verdad y nos permitas aplicar tus verdades a nuestra vida diaria, para que nosotros podamos realmente evidenciar que en realidad somos hijos de Dios. Te suplico, Padre, que abras nuestros ojos y que nos des la gracia de tener un corazón agradecido y reconocer por sobre todas las cosas que tú tienes el control de todo. Gracias por darnos todas las cosas que nos provees a diario. Gracias por ayudarnos en todas nuestras necesidades y por proveer siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Te alabamos y te bendecimos en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Seguimos adelante con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos estudiando el capítulo 6. Ya hemos estudiado los primeros 5 versículos de este capítulo. Hoy, por la gracia de Dios, meditaremos en el versículo 6. Dice así la palabra de Dios en Gálatas capítulo 6, verso 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No debemos perder de vista que todo lo que estamos viendo en este pasaje es la evidencia de andar en el Espíritu Santo. Andar en el Espíritu Santo es la evidencia de que hemos nacido de Dios. En este versículo 6, Dios nos enseña 2 cosas muy importantes que deben hacer aquellas personas que han sido instruidas en la palabra de Dios y que han creído en Cristo como el único medio de salvación para su alma. ¿Cuáles son esas 2 cosas que el Señor nos enseña en este versículo 6? En primer lugar, el Señor, a través del apóstol Pablo, nos enseña que Dios demanda que aquella persona que es instruida en la palabra de Dios debe compartir o hacer partícipe a su pastor o instructor de todas aquellas cosas buenas o cambios espirituales que han venido a su vida por el conocimiento de Cristo y de su palabra. Entonces meditemos en la primera demanda que Dios exige en este versículo. En primer lugar, que Dios demanda que aquella persona que es instruida en la palabra de Dios debe compartir o hacer partícipe a su pastor o instructor de todas aquellas cosas buenas o cambios espirituales que han venido a su vida por el conocimiento de Cristo y de su palabra. Porque escuchen lo que dice la palabra de Dios. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Esto indica que el creyente en Cristo debe compartir sus cambios y transformación espiritual que Dios ha obrado en su vida para el bien de su alma. No hay mayor satisfacción para un pastor o para un discipulador que saber de labios de sus discípulos las bendiciones y el cambio que Dios ha obrado en sus vidas. Cuando un pastor se entera de que Dios está transformando la vida de sus discípulos, se goza y se alegra. Cuando un pastor se entera
de que están abandonando el pecado y de que han superado ciertas cosas que antes eran contrarias a la voluntad de Dios y que ahora ya no las practican, sino que de manera sobrenatural y maravillosa se ha obrado un cambio. Entonces el pastor, el discipulador, se alegra y se goza con esa persona. Como les dije, no hay mayor satisfacción para un pastor y para un discipulador que saber de labios de sus propios discípulos las bendiciones, los cambios, la transformación que Dios ha obrado y está obrando en sus vidas. Es por eso que en Tercera de Juan, capítulo 1, versículos 3 al 4, dice la palabra de Dios lo siguiente acerca de esta verdad que estamos tratando. Dice así, Tercera de Juan, capítulo 1, versículos 3 al 4. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Qué pasaje este, amable oyente? Dice el texto sagrado: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. El apóstol Juan se goza del saber que aquellos a quienes discipuló estaban andando en la verdad. Y dice él: no tengo yo mayor gozo que este, el oír, el saber que mis hijos, que mis discípulos andan conforme a la verdad que se les ha enseñado de acuerdo a la palabra de Dios. El pastor, el discipulador, se goza de ver la obra maravillosa de Dios en las vidas de los pecadores. Y por eso es tan importante que aquella persona que recibe bendiciones espirituales, cambio y transformación de mente por el conocimiento de la palabra de Dios, se lo comparta al pastor para que el pastor se goce, se anime y siga adelante en la obra que el Señor le ha dado a realizar. Nos gozamos y nos alegramos, amables oyentes, cuando oímos que el Señor ha sanado el alma, que ha traído perdón, que ha traído restauración, que ha apartado a los hermanos del pecado que antes cometían y que ahora ya no lo cometen. Eso es un gozo y una alegría supremamente importante para nosotros los pastores. Por eso, amado hermano, yo le invito hoy a que, si por la enseñanza de la palabra de Dios, por el conocimiento de esta verdad maravillosa que transforma el alma, usted ha recibido gran bendición a su vida, lo haga saber de una o de otra manera a su pastor o al discipulador, porque esto es gratificante y muy animador para nuestras almas, ya que seguimos adelante en esta labor tan maravillosa, pero al mismo tiempo tan dispendiosa que el Señor nos ha dado. Le animo hoy a que comparta qué ha hecho el Señor contigo, a que le cuente a su pastor las grandes cosas que el Señor está obrando en su vida. Hágale partícipe de esas bendiciones espirituales que ha recibido de las enseñanzas que el pastor le ha transmitido con base a la palabra de Dios. Y en segundo lugar, este pasaje también demanda que el que es instruido por otro en la palabra de Dios, el que recibe alimento espiritual, debe hacer partícipe de toda buena obra al que lo instruye. En otras palabras, hacer partícipe al pastor o al discipulador no solo de las bendiciones espirituales que ha recibido, sino compartir también las bendiciones materiales con que Dios lo ha bendecido con la persona que le ha instruido en el conocimiento de la salvación y la vida eterna. Recuerde, amable oyente, que los pastores también tienen familia, que también tienen necesidades, que también tienen gastos que cubrir, y ellos se han dedicado por completo
a predicar la palabra de Dios y a enseñar el Evangelio que salva y transforma el alma y que nos lleva a la patria celestial. Por lo tanto, como beneficiarios del conocimiento del Evangelio, debemos compartir con los pastores aún de las bendiciones materiales que el Señor nos ha provisto. Una de las grandes bendiciones y satisfacciones para el pastor y maestro de la palabra de Dios es que él vea y sienta el agradecimiento de sus ovejas por los cambios y las bendiciones que ha hecho Dios por la enseñanza de la palabra de Dios. Lamentablemente, hay personas y congregaciones que no valoran el trabajo de los pastores, que no entienden que la enseñanza de la palabra de Dios no tiene precio, sino que los miran como empleados y no como dignos de recibir lo justo por la incomparable y trascendente labor que realizan. Hay muchas congregaciones que no quieren que los pastores sean bien remunerados, sino que más bien quieren que vivan de manera miserable. Amables oyentes, el trabajo de los verdaderos pastores es un trabajo que afecta el destino eterno del alma del pecador. Por lo tanto, no agradecer ni valorar la obra del pastor en su vida es un error y está en contravía de la palabra de Dios. Yo les animo hoy como pastor a que reconozcan la labor de sus pastores. Los pastores nos esforzamos por predicar la palabra de Dios, por enseñarles el Evangelio glorioso que trae vida eterna y salvación a sus vidas, que afecta también y transforma sus familias para el bien de sus almas y para la gloria de Dios. Es un trabajo que no tiene precio. Recuerde, amable oyente, que los pastores también son hombres, que tienen familia, que tienen gastos, que tienen necesidades y que requieren del sustento de su labor para vivir dignamente como siervos de Dios. Es un error no sostener dignamente al pastor de su congregación. Contribuya para el sustento y el sostenimiento del siervo de Dios que predica la palabra de Dios sin cesar, semana tras semana, enseñándoles las verdades eternas. Recuerden que lo que uno siembra, eso también cosechará. Yo quiero que vayamos a 1 Corintios, capítulo 9, versículos 7 al 14, para que veamos lo que enseña la palabra de Dios acerca de este tema. 1 Corintios, capítulo 9, versículos 7 al 14. Dice así la palabra de Dios: ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió: porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, dice Pablo, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Este pasaje es claro y contundente, amables oyentes. Dice Pablo: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Pone 3 ejemplos aquí, de los cuales es lógico lo que él está proponiendo. Nadie puede ser soldado a sus propias expensas, sin tener un ejército y sin tener nadie que sostenga el ejército.
Un soldado solo no puede llegar a ser soldado. Necesita de alguien más que lo ayude. De igual manera, quien planta una viña come del fruto que produce la viña, porque es legítimo que coma de ese fruto que él sembró. De igual manera, quien tiene un rebaño es justo que tome de la leche que produce el rebaño, porque es dueño y apacienta el rebaño. Estos 3 ejemplos son claros y contundentes y nos ayudan a entender el derecho que el pastor tiene de recibir sustento y ser sustentado en la congregación donde entrega su vida y dedica su tiempo a edificar y a enseñar la palabra de Dios a los que le escuchan. Dice Pablo: si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros también lo material. Es decir, si nosotros predicamos la palabra de Dios y sembramos lo espiritual, pues lo lógico es que también de alguna manera sea remunerado el trabajo del pastor a través de las cosas materiales, porque él es un siervo de Dios y tiene familia y necesidades y necesita vivir dignamente como un verdadero hijo de Dios, no en miseria ni en pobreza. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, dice Pablo, ¿cuánto más nosotros? Si el gobierno nos exige impuestos y nosotros tenemos que pagar los impuestos, ¿cuánto más nosotros debemos dar una buena remuneración a las personas que se ocupan del sostenimiento de nuestras almas y que velan por ellas para que nosotros en el día de nuestra muerte y en el día del juicio vayamos a la presencia de Dios? ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, dice Pablo, comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Si nosotros trabajamos en las cosas sagradas, comemos del templo y participamos de las cosas que traen al altar para el sostenimiento de nuestras vidas y de nuestras familias. Es de gran bendición que una congregación sostenga dignamente a su pastor, porque eso traerá mayor bendición a sus vidas. Por eso Pablo dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio, poniendo el ejemplo de lo que pasaba en el Antiguo Testamento, que los que trabajan en las cosas sagradas coman del templo y que los que sirven del altar participen. Así también ordenó el Señor, es una ordenanza, a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio, que nos sostengamos como pastores y como familias del Evangelio, que participemos de las ofrendas que traen para el sostenimiento y la extensión del reino de Dios. También en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 al 13, dice lo siguiente: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden o os dirigen en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Claramente el apóstol Pablo dice aquí a la iglesia de Tesalonicenses que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Está claramente haciendo referencia a los pastores, a los que dirigen la iglesia, a los que presiden en el servicio, a los que enseñan la palabra de Dios y a los que los amonestan en la palabra de Dios para que sus vidas sean rectas y justas delante del Señor. A esos deben tenerlos en mucha estima y amor por causa de la obra que ellos realizan. Es decir, deben valorar su trabajo, deben remunerar su trabajo, deben animarlos, contándoles también las cosas buenas y maravillosas que Dios ha hecho en sus vidas, para que los varones de Dios sigan adelante realizando esta obra que Dios los ha llamado a hacer. Porque no hay muchos pastores, no hay muchos que quieran servir al Señor, porque el trabajo en el Señor no es nada fácil. Aunque el trabajo en el Señor no es en vano, el trabajo en el Señor no es nada fácil, porque requiere muchas renuncias y estar dispuestos a sufrir vituperios e insultos y burlas de muchos. Por eso
el apóstol nos invita a tener los pastores y a los líderes espirituales en alta estima por causa de su obra, porque la obra que realizamos, vuelvo e insisto, es una obra que no realiza ninguna otra clase de personas, sino solo aquellos a los cuales Dios en su gracia y en su amor ha capacitado para realizar esta labor, que trae transformación y vida eterna a nuestra alma. Así es, amable oyente, que entienda esta verdad. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena cosa al que lo instruye. Amable oyente, si usted solamente cuenta a su pastor que Dios ha hecho grandes cosas en su vida, que le ha transformado, pero no hace partícipe a su pastor de una bendición económica porque él se dedica a esa labor, pues no está contribuyendo en mucho. Recuerde que lo que uno siembra, eso cosecha. Y por último, en 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 17 al 18, también el apóstol Pablo escribió lo siguiente acerca de este tema tan importante que venimos tratando. Dice así la palabra de Dios: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Claramente este pasaje nos habla acerca de este requerimiento y de esta obligación que tiene la congregación para con sus pastores. Dice el texto: los ancianos o los pastores que gobiernan bien, es decir, aquellos que cumplen su labor debidamente. Ellos sean tenidos por dignos de doble honor. Dice: mayormente estos que trabajan en predicar y enseñar la palabra de Dios. La expresión dignos de doble honor en este pasaje quiere decir dignos de buena remuneración, porque ellos están velando por nuestras almas, porque ellos están trabajando en el área espiritual, comunicando el mensaje de Dios para que sus vidas sean afectadas de manera eterna, llevando el evangelio del glorioso Señor Jesucristo, el cual transforma para siempre el alma del pecador. Nosotros debemos sembrar de las cosas materiales que Dios nos ha dado en el campo espiritual, sosteniendo a los obreros del Señor para que realicen su obra y no se desanimen y sigan adelante, porque ellos también son humanos. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Dice claramente que el buey que trabaja tiene derecho a alimentarse y no podemos ponerle bozal para que no coma de las cosas que la misma congregación trae a la iglesia para que sustente su alma y la de su familia. Pues dice que el obrero es digno de su salario. Todo obrero, toda persona que trabaja, es digna de recibir su remuneración, su salario para el sustento de su alma. Eso Dios lo instituyó desde el comienzo de la creación. Todo aquel que trabaja tiene derecho a recibir su remuneración, porque ganarás el pan con el sudor de su frente. Tanto más si nosotros estamos dedicados a las cosas espirituales, a las cosas de Dios, a las cosas que traen bendición y vida eterna a nuestras almas. Por eso el Señor Jesucristo dijo: quisiéramos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen, ni los ladrones minan ni hurtan. Porque si nosotros solamente hacemos tesoros para este mundo, ¿de qué nos sirve? Una de las mejores maneras de invertir parte de los recursos que Dios da es invertirlos en el reino de Dios, porque estos recursos que sembramos en el reino de Dios trascienden para vida eterna, amables oyentes. Dios es bueno y Él no se queda con nada. Entonces, amable oyente, no solamente debemos darle la palmadita
en el hombro al pastor y contarle las cosas buenas y maravillosas que Dios ha hecho, sino que también hay que contribuir para ayudar a su sostenimiento, para que no pase necesidades con su familia, sino que, por el contrario, él vea la mano poderosa de Dios obrando en su vida y tenga más ánimo y fortaleza de seguir adelante haciendo la obra de Dios. Porque vuelvo y les digo, no hay nada más satisfactorio para el pastor y para un siervo de Dios que el ver que sus discípulos, que aquellos a quienes ha instruido en la palabra de Dios, tienen un corazón agradecido por el cambio y las maravillosas bendiciones que Dios ha traído a sus vidas. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.